supuesto, estamos pensando a nivel personal, pero hablando en términos colectivos, no hay duda de que esta tierra que nosotros le llamamos la tierra donde vivimos, donde residimos, en el caso de muchos de nosotros, tierra que amamos, tierra que agradecemos, esta tierra, esta nación está en graves problemas. Tiene graves problemas. Yo pienso que son problemas que han existido anteriormente en otras naciones del mundo. Pienso en particular en la nación de Israel, donde vemos la historia, la relación de Dios con esa nación y cómo Dios escogió bendecir a un hombre y a toda su descendencia y hacer una nación grande de los descendientes de Abraham. Y cómo, a pesar de haber comenzado bien en muchos sentidos, no eran perfectos los descendientes de Abraham, incluyendo el propio Abraham, pero eran hombres de fe, hombres que buscaban a Dios. Y con el andar de los años, de las décadas y los siglos, aquel pueblo que tenía promesas específicas de parte de Dios, de grandeza, de prosperidad, de protección, esa nación sufrió. Y yo no puedo dejar de hacer un paralelo y comparar esta nación, una nación que desde su moneda dice: en Dios confiamos. Pero lo dice en muchos otros lugares. Hay que ir a Washington, D.C., hay que ir a la capital para ver la historia del tiempo colonial. Hombres temerosos de Dios que gobernaron esta nación. Hombres que previeron que sin Dios era imposible gobernar en justicia. Y muchas personas piensan que Estados Unidos es una nación grande y próspera y tiene mucha abundancia por distintas razones, porque es grande, porque tiene puertos grandes, porque está rodeada de mares, porque tiene grandes praderas. No, eso existe en muchos países del mundo. Hay países, hay naciones muchísimo más ricas con riquezas naturales que los Estados Unidos. Mucho más. Y sin embargo, el excepcionalismo norteamericano de Estados Unidos ha sido notable. Yo creo, es mi opinión, que hay un secreto. Yo quisiera hablar con ustedes del secreto, porque el secreto de la grandeza de los Estados Unidos no es solamente para una nación, es el secreto de bendición y de grandeza para una comunidad, para un pueblo, para una familia, para un individuo, para cualquiera aquí. Si usted, y les voy a dar hoy una historia de la vida real que quizás muchos de ustedes ya conocen, otros la van a oír hoy, que yo creo que es un ejemplo vivo de el secreto de esta nación. En el caso de Estados Unidos eran muchos. En la historia que yo les voy a leer, les voy a contar, porque la he leído y les puedo contar a grosso modo los detalles más importantes, me parece, aunque los tengo aquí en mi teléfono, de la historia que les voy a comentar, que ocurrió hace muchos años. Para cualquiera, está al alcance de cualquiera. El secreto está al alcance de cualquiera. Ha estado al alcance mío y está al alcance de cualquier persona aquí. En el año 1787, un buque, Gran Bretaña, el Imperio Británico, estaba colonizando el mundo y mandaban a sus buques y a sus soldados y a sus marineros y a sus comerciantes
a muchas partes del mundo, estaban colonizando en el siglo XVIII el Imperio Británico. Dicen que en esos 100 años el sol, no, es más, hasta principios del siglo XX, que el sol nunca se ponía sobre el Imperio Británico porque había alguna colonia en alguna parte del mundo que era colonia británica. Así que el sol nunca se ponía. 1787, un buque británico llamado el Bounty envió en una misión a marineros hacia el mar Pacífico, las islas de Polinesia, ya estaban ellos colonizando allá, para ellos transplantar. Habían islas que eran completamente inhóspitas, no habían alimentos, no habían personas, y ellos dijeron, vamos a enviar y vamos a trasplantar árboles frutales y llevarlos de los lugares donde hay mucha fruta y sembrarlos en esas otras islas que hemos ido descubriendo y hemos llamado nuestras colonias. Y enviaron ese buque lleno de marineros. El capitán que iba capitaneando aquel barco era de apellido Bligh, iba con muchos marineros y llegaron a una de las islas de Polinesia y allí comenzaron a hacer relaciones con los nativos, con las mujeres, marineros solos en el mar, dejando a sus esposas atrás. Se enamoraron, la vida aquella, con poca ropa, con un clima ideal, porque óigame, el clima que hay en las Islas Británicas le zumba. Se enamoraron de aquello, llegaron 6 meses después las órdenes de moverse y de regresar, y ahí se amotinaron, se sublevaron, y de ahí vino el infame motín en el Bounty. Pues muchos marineros se pusieron de acuerdo y tomaron prisioneros desde el capitán hasta otros tripulantes, otros marineros que estaban leales al capitán. Los montaron en la pequeña embarcación de aquel buque, los soltaron en alta mar para ellos quedarse allí viviendo la vida loca. Si usted cree que la vida loca es moderna, del muchachón que canta, se equivoca. La vida loca, viviendo la vida loca, existe desde hace mucho tiempo. Y allí se quedaron. Dice aquí que a los pocos años, a ver, que a los pocos años aquella vida, la bebida, las frutas que estaban fermentando, la bebida, la inmoralidad, el desparpajo, las peleas, las riñas entre hombres celosos por las mujeres, por las nativas, que dice que, que el paraíso fue disminuyendo su población. Y dice que aquí que había disminuido el grupo de marineros. 9 de ellos se montaron en el Bounty y se fueron a otra isla para esconderse y destruyeron el Bounty para que barcos que navegaban, que pudieran pasar por allí, nunca vieran aquella embarcación en las costas. Lo hundieron para ellos esconderse y vivir el resto de sus vidas allí en aquel lugar. Dice que habían 12 mujeres de Polinesia, 6 hombres de Polinesia y un niño, junto con aquellos 9 marineros. Después de meses de exploración, encontraron una isla que hay allá que se llama la isla de Pitcairn, y que allí se establecieron, que había abundancia de árboles frutales que podían cosechar, etc.
Dice que allí es donde se eliminaron unos a otros, enfermedades, peleas, y quedó un señor llamado de apellido Smith. A ver si lo encuentro aquí. Dice, un inglés sobrevivió, Alexander Smith, junto con un grupito de mujeres y de niños. Y aquí es donde comienza la historia que les quiero hacer. El hombre, abriendo los baúles y abriendo los restos de lo que quedaba de aquel barco, Smith descubre una Biblia. Era algo nuevo para él, jamás la había leído. Era un marinero crudo. Comenzó a leerla y el poder de Dios y de la palabra de Dios alcanzó su corazón y convirtió su vida de aquel hombre que había sido a un hombre nuevo. De un hombre duro, ahora era un hombre blando, temeroso de Dios. Dice que la paz y el amor que Smith encontró en la Biblia completamente reemplazó aquella vida de peleas, aquella vida de experimentos, de inmoralidad, de licor. Comenzó a enseñarle a las mujeres y a los niños la Biblia hasta que cada persona en la isla había experimentado el mismo maravilloso cambio que había experimentado el señor Smith. Cada persona del grupito que quedaba en aquella isla. En el año 1808, 20 años después del motín, un barco, una embarcación norteamericana, descubrió la isla de Pitcairn y la tripulación se asombró al encontrar que lo que había era un pequeño paraíso de muy pocas personas poblado, pero una comunidad decente de personas educadas, todas podían leer y escribir, que encontraron eso, se lo manifestaron al gobierno británico, que estaba allí esa comunidad en la isla de Pitcairn, y los británicos enviaron un barco porque había que castigar a los que se habían sublevado. Pero cuando llegaron allí aquellos marineros no tuvieron corazón, porque había un bienestar, una paz, una tranquilidad, una decencia, una armonía tremenda en aquella pequeña isla de Pitcairn. Y dice, hasta el día de hoy los efectos continúan. En el momento en que fue escrito este artículo, con una población por debajo de 100 personas, cada persona en la isla de Pitcairn es cristiana. La isla originalmente tuvo como sus habitantes criminales y fugitivos de la ley, pero ahora era conocida como un remanso de paz. Dice el autor de este artículo que las 3 cárceles que hay, lo único que tienen son salvavidas para ayudar a la gente que se están ahogando. No hay personas en las cárceles. Y yo quiero que usted piense por un momento si eso es posible, si ese paraíso es posible. Lo es cuando alguien verdaderamente encuentra el poder de este libro, el poder de la Biblia. El secreto de Estados Unidos, como de cualquier otra nación, se encuentra en el secreto de la Biblia y del Dios de la Biblia. El secreto de los Estados Unidos, de la grandeza de Estados Unidos, se encuentra en la palabra de Dios. Esta es una nación que originalmente no fue fundada por cristianos nada más. Habían personas no cristianas, pero vinieron suficientes cristianos que fueron una influencia grande en esta nación. De las 13 colonias originales, los primeros 13 estados de los 50 estados de la Unión Norteamericana, los primeros 13
son colonias del tiempo colonial. La segunda colonia fue la colonia de Massachusetts, donde en el año 1620 llegó aquel buque de Inglaterra llamado el Mayflower, y el capitán era cristiano y dijo: de aquí no nos bajamos a esas tierras a formar nuestra comunidad si primero no nos ponemos de acuerdo que a este lugar hemos venido para la gloria de Dios, para establecer una forma de gobierno cristiana. Y aunque no todos eran cristianos, pero todos accedieron. Y la colonia de Plymouth Rock, así se llamaba la primera colonia en Massachusetts, era una colonia gobernada por los principios de la Biblia. ¿Cuál es el milagro? El milagro es que la palabra de Dios tiene un poder transformador en la vida de personas. Les quiero leer lo que ocurrió en el año 1835. Los franceses, Estados Unidos solamente tenía 45, del 76 al 35, estamos hablando 59 años de historia. Mandaron a un emisario, un estadista, un hombre de gobierno, un hombre muy educado, a venir y explorar Estados Unidos para ver cuál era el secreto de la grandeza de los Estados Unidos. Y el señor Alexis de Tocqueville en 1835 escribió un libro que se titula Democracia en América. Democracia en América. Y oigan, una cita dentro de ese libro dice: busqué la grandeza y el genio de América en sus grandes puertos de mar y en sus ríos caudalosos, y no lo encontré allí. Fui a sus campos fértiles, a sus praderas interminables, y allí no estaba el secreto. Fui a sus ricas minas a lo largo de la nación, a su amplio comercio, y allí no estaba el secreto. No fue hasta que fui a las iglesias de América y oí sus púlpitos incendiados con el fuego de Dios, con justicia. No fue sino hasta entonces que comprendí el secreto del genio y del poder de América. Y aquí viene su cita más famosa: América es grande porque América es buena. El día que América cese de ser buena, América cesará de ser grande. El secreto de la grandeza, del excepcionalismo norteamericano, se encuentra en una nación temerosa de Dios. No hay nación en el mundo, ni ha existido jamás, con la cantidad de iglesias que han habido, que se fundaron en Estados Unidos. Las universidades mejores de Estados Unidos no se fundaron para enseñar medicina y filosofía, se fundaron para enseñar y preparar a ministros para que fueran pastores en iglesias en los Estados Unidos. Yale, Harvard, Dartmouth y otras. Estados Unidos ha sido una nación donde ha proliferado la tolerancia religiosa. Aquí es donde vinieron y dijeron: no, aquí no va a haber una religión aprobada por el Estado. Aquí vamos a tener libertad de culto. Por eso hay tantas denominaciones en los Estados Unidos. Aquí el rey no es quien va a gobernarnos. El rey no va a ser la ley. El Estado de Derecho no lo va a tener el rey. El rey tiene que someterse al Estado de Derecho, que todos tenemos que someternos. No es perfecto Estados Unidos, pero ha sido una nación indudablemente bendecida por Dios por las razones que les estoy dando. Quiero mostrárselos en la Biblia, porque lo que yo estoy diciendo tiene respaldo en la palabra de Dios, y quisiera que me ayudaran desde allá atrás, y quiero ponerle unos pasajes bíblicos para que usted compruebe si lo que yo estoy diciendo tiene base bíblica o no. Si me pueden poner, Luis, primero Salmos 33:12. El rey David, que fue el segundo rey de Israel, el segundo
que tenía un corazón para Dios, Dios lo utilizó para escribir esto. Miren lo que dice aquí acerca de Israel. David, el Salmo 33, uno de sus salmos, dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es ¿quién? Jehová. Quiero decirle que Dios prohibió el sincretismo religioso. Dios dijo que había un solo Dios y que la fusión de muchos dioses no provenía de él, que eso era el engaño del diablo, que hay un solo Dios. Y David reitera eso y dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es ¿quién? Jehová. El pueblo, en el caso de Israel, que él escogió como herencia para sí. Como ustedes saben, la nación de Israel fue Dios se reveló a Abraham y le dijo: vete de tu tierra y vete de tu parentela, porque en la tierra de Caldea, en la tierra donde vivían los antepasados de Abraham, allí se adoraba todo tipo de dioses, y Dios decidió sacar y separar a Abraham y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te voy a mostrar, y voy a hacer de ti una nación grande, y voy a bendecirte y voy a bendecir tu descendencia. Y dice la Biblia, comenzando con Génesis capítulo 12, que Abraham decidió creerle a Dios, le apostó a Dios y confió en Dios, y Dios lo llevó cientos de kilómetros y lo llevó hasta la tierra de Canaán. Y allí se detuvo Abraham en la tierra de Canaán, y Dios le dijo: esta es la tierra que tengo reservada para ti y para tus descendientes. No inmediatamente, tu descendencia primero va a pasar por pruebas y van a estar esclavos en una tierra lejana, pero no te preocupes, después de su prueba yo voy a castigar a la nación que los ha oprimido, y a ellos los voy a sacar y los voy a volver a traer a esta tierra. Esa es la tierra prometida de Israel, y voy a bendecirte. Y si tú le enseñas a tus hijos a temerme como me temes tú y a obedecerme, yo voy a hacer de tu descendencia una nación grande y te voy a bendecir. Y si tus hijos me hacen caso, los voy a prosperar. Y mis queridos hermanos, Dios cumplió todas las promesas que le hizo a Abraham. Y Dios continúa buscando hombres y personas que sean capaces de creerle y de confiar en él y de apostarle a él y de utilizar la Biblia. Aquí empieza diciendo: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Ahora quiero que vean el próximo versículo que les tengo preparado, que es Proverbios 11, versículo 12. Dice aquí el sabio Salomón que ¿qué le ocurre a un pueblo? ¿Qué le ocurre a un país? ¿Qué le ocurre a una ciudad? Aquí nos da el secreto de la bendición de Dios. Dice que por la bendición de los rectos, ¿qué le pasa a la ciudad? La ciudad será ¿qué? Engrandecida. Sin embargo, lo que sale de la boca de los impíos es la ruina de los pueblos. Por la bendición de Dios es que Dios bendice a una nación. Es mi opinión que Dios ha bendecido a la nación norteamericana por la cantidad de cristianos que vinieron. Primero llegaron poquitos en aquel barco. Las 13 colonias se llenaron de cristianos. Las 13 colonias originales y luego el resto. Y eran los predicadores cristianos los que iban predicando, los que predicaron, los que fueron junto con los colonizadores del oeste de Estados Unidos. Allá iban los predicadores a caballo predicando y estableciendo iglesias. Es por esa razón que en Estados Unidos hay más congregaciones que en ninguna otra nación, de todas las denominaciones habidas y por haber, porque aquí es donde verdaderamente se ha practicado la tolerancia religiosa. Pero la clave es hacerle caso a Dios. Quiero que vean dos pasajes más. El próximo es Proverbios 29, por favor. Dice aquí que cuando gobiernan los justos, ¿qué le pasa al pueblo? Cuando los justos, cuando el que tiene, el que está conectado, no son perfectos los justos, pero son hombres temerosos de Dios. Hombres temerosos de Dios.
La historia de los Estados Unidos, mis queridos hermanos, es una historia rica en hombres que han amado y que han temido a Dios. Se los quiero demostrar. Cuando los justos dominan, el pueblo, ¿qué le pasa? Claro, las leyes que implantan, la manera que gobiernan, no es para robar, para ser injustos. El rey no es la ley. La ley está por encima del rey. Ese libro, ese pensamiento, en el siglo XVII, un pastor escocés escribió un libro que se llamó Ley. En vez de Rex Lex, el rey es ley, él escribió lo opuesto y puso Lex Rex y explicó su ideología, que la ley, que el Estado de Derecho viene cuando aún el rey y los gobernantes se someten a la misma ley que el resto de la población. Este país no es perfecto, está lleno de personas no cristianas. En sus orígenes no todos eran cristianos, pero eran hombres los que gobernaron esta nación temerosos de Dios. Igual que Simón Bolívar es considerado el libertador de América. El hombre más importante de los Estados Unidos se llamó George Washington, general que fue a la guerra de independencia porque le pidieron que fuera, porque era un militar y se unió a las fuerzas que querían que esta nación fuera libre y soberana. Es impresionante ir y ver la tumba de George Washington. Olvídense del monumento a George Washington. Ese es un monumento pagano. El obelisco ese viene de Egipto y es un símbolo fálico. Eso no representa la vida de George Washington. Hoy en día nos quieren hacer creer que él era un farsante. No, era un hombre imperfecto. Peleaba gallos. Y los que defienden los animales dicen, ¡criminal, asesino! Tenía esclavos. Pero hay que ver las casas donde los esclavos están allí en su hacienda en Mount Vernon, cómo vivían los esclavos. Las casas eran modestas, pero estaban bien atendidos sus esclavos que atendían su hacienda. Y allí está la tumba de George Washington, no un panteón de granito inmenso con muchas cosas lindas escritas. Hace años tuve el privilegio de visitar a Mount Vernon y de ir allí y ver dónde está enterrado el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington. ¿Qué cree usted que dice la lápida de la tumba de George Washington? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Juan capítulo 11, un versículo de la Biblia escogido, lleva ahí cientos de años puesto en ese sitio. Esa es la lápida, un versículo bíblico. George Washington, primer presidente de los Estados Unidos, dijo lo siguiente, cito, es imposible gobernar correctamente al mundo sin la Biblia. Segundo presidente se llamó John Adams. Dijo lo siguiente en su tiempo, la Biblia es el mejor libro en el mundo, contiene más que todas las bibliotecas que yo he visto. Thomas Jefferson, tercer presidente, la Biblia convierte a las mejores personas en el mundo. El poder de este libro es un poder que transforma personas. Y si suficientes personas abrazan las enseñanzas de este libro, ¿qué le va a pasar a esas personas? Va a convertirlos en personas mejores. Lo sé yo por experiencia propia. Yo sé quién yo era antes de ponerme a leer seriamente la Biblia. Yo sé quién yo era. Usted no quiere saber quién yo era. Pero Dios me dio el jalón en el corazón. Cuando yo llegué a este país y me senté en aquella clase donde leían la Biblia, yo dije, ¿qué es esto? Yo no estaba acostumbrado a eso. El próximo año mi mejor amiguito en octavo grado se llamaba Ted Hennes. Mi compañero de clase en octavo grado.
me invitó a su casa a bañarme en la piscina en su casa. Me dio su amistad. ¿Y qué hizo después? Me invitó a su iglesia. Iba a una iglesia en Miami Shores y allá fui yo con él y allí oí aquella prédica y sentí un jalón en el corazón. No fue sino años después que el jalón me lo dio Dios. Como les he contado a ustedes, qué nación. Qué triste que en el año 1962 Madeleine O'Hair triunfó en eliminar la lectura de la Biblia de las escuelas públicas. Y así se dejó de leer. Ya mis próximos años en educación secundaria no se leía la Biblia ni se oraba. Pero cuando yo llegué aquí en séptimo grado se leía la Biblia todos los días. En lo que le llamaban el tiempo de homeroom. Homeroom, 1961. Y pienso yo que Dios ha sido sumamente bueno con esta nación, pero les quiero leer un poquito. John Quincy Adams, sexto presidente, dijo que la Biblia es una mina inestimable e inagotable de conocimiento y de virtud. Andrew Jackson, séptimo presidente, dijo: ese libro, señores, es la roca sobre la cual nuestra república descansa. ¿Oyeron eso? La roca sobre la cual nuestra república descansa. La razón que esta nación no se ha destruido ya, a pesar de sus tantos enemigos, es porque la roca es fuerte y los cimientos que se echaron fueron muy sólidos. Pero créanme que la república está siendo sacudida, está siendo estremecida como nunca antes. Pero Andrew Jackson comentó eso. Zachary Taylor, 12º presidente, dijo lo siguiente: es por el amor a las verdades que hay en este gran libro que nuestros padres abandonaron sus tierras natales para venir aquí a esta tierra inhóspita a tratar de colonizar y de tumbar bosques y de hacer nuevas vidas. Yo estaba pensando recientemente cuántas personas, yo que he visto todos los exilios ideológicos. Vi el exilio que comenzó en el año 1959, cuando en mi país dijeron que los padres iban a perder la patria potestad. Mi padre dijo: Freddy se va, solo o acompañado, pero se va. Y me montaron en un avión a los 11 años y llegué aquí a que me esperaran vecinos, que fueron los que me atendieron por meses hasta que mis padres llegaron. He visto el exilio nicaragüense, la pequeña Managua de Sweetwater llenarse de nicaragüenses cuando ese frente sandinista tomó el poder. He visto el éxodo venezolano, personas que lo han dejado todo, que se han sacrificado para salvar a sus hijos, por salvar a sus hijos. Yo creo que cuando uno es niño y joven y adolescente y uno piensa en lo que uno tenía. Yo tengo que decirle a mis hermanos que yo llegué aquí de 11 años y cuando llegaron mis padres, mi padre decía: hay que hacer agua y carbón. ¿Qué era eso? Le voy a decir lo primero que era el agua y el carbón. Primero era recibir la ayuda mensual: harina, queso amarillo, carne del refugio, empanizada, tostada, hervida a fuego lento, al barbecue. El olor de esa carne era horrible. Nos tuvimos que mudar a un famoso Efficiency, un anexo. Imagínense usted, yo dejé mi caballo, mi bicicleta, mis amigos, mi casa. Mi casa se llamaba Fredilandia. Mi papá la construyó cuando terminaron de construir Disneylandia. Y dijo: Disneylandia en California. Este es Fredilandia aquí en Río Verde. Fredilandia.
Aquella casa de 2 pisos tenía una biblioteca inmensa. El efficiency era de este tamaño. Yo estaba calculando, de este tamaño. Voy a caminar por el perímetro. Ese es el tamaño del efficiency. La sala tenía un sofá cama. Cuando se abría el sofá y usted abría la puerta, tenía que entrar así y dar la vuelta para llegar al baño. El baño, si usted hacía así, chocaba. Era una duchita. El comedor era una cosita que cabían 2 sillas. La cocina era así. $35 al mes. En la 35 calle y la 14 avenida del Noroeste. Eso es Vietnam del Norte hoy, para que usted sepa. En aquel entonces estaba término medio y con papas fritas, ¿vieron? $35. Y después mi papá dijo, no. Hay que mudarse para allá, para el norte, donde nadie habla español, para que este niño aprenda inglés. Y allá me encasquetaron. Nadie hablaba español. No había llegado el éxodo hispano allá todavía. Pero qué bueno poder tener libertad de expresión. Yo vine cuando mi padre, yo tenía 9 o 10 años y mi padre tenía un radio inmenso de onda corta y tenía un cablecito que lo sacaba por la ventana para afuera. Y me decía, mi hijo, esto que yo oigo aquí es prohibido oírlo en este país porque es una estación de Estados Unidos que se llama La Voz de los Estados Unidos de América. Tú no le puedes decir a tus amigos que yo oigo esta estación de radio porque me llevan preso. Y ahí aprendí a cerrar el pico y no hablar. Mi hijo, mañana te vas para Estados Unidos, pero no te puedes despedir de nadie, porque puede que eso interrumpa nuestros planes. No puedes decirle adiós a ninguno de tus amigos. Y yo me acuerdo montarme en aquel automóvil y por última vez mirar para atrás y ver la calle que se alejaba de mi casa. Y tener que dejarlo todo. 30 libras pude traer. Lo único que permitían traer 30 libras. Y cuidado con traer algo prohibido. Y todas tus pertenencias lo dejabas todo y no era más nunca propiedad tuya. Ahora hace 5 años yo dije, me voy a morir, no he llevado a mis hijas a conocer de dónde venimos, de dónde viene su mamá. Voy a dar un viaje corto. Me duele en el alma dejar allí dinero, pero voy a ir. Porque ir allí a la casa mía y que me digan, estamos vendiendo la casa. Te la vendo, ¿no te gusta? $120,000. Y yo dije, caballero. Allí hubo que dejar escrito hasta los platos y los vasos. Las lámparas todavía estaban en su lugar después de 1961. Todo, ay, mira la lámpara, mira la repisa, mira esto. Nada ha cambiado, es como donde el tiempo se congeló. La pintura la misma. Es que no hay nada. No es que era muy lindo, es que no hay nada con qué reemplazarlo. Eso he visto yo en los compatriotas venezolanos. Quiera Dios que no sea así en Colombia. Quiera Dios, oremos por Colombia, mis hermanos. Oremos por Colombia y por otros países. Que Dios sane esta tierra. ¿Saben lo que Dios le dijo a Salomón? Salomón terminó el templo en Segunda de Crónicas. Da la casualidad que estoy leyendo Segunda de Crónicas en mi tiempo devocional que leo por el día. Y Salomón termina el templo dedicado a Dios por su padre, el rey David. Salomón ora y le dice, Dios mío, bendice este lugar, bendice esta nación, que tus ojos estén encima de nosotros siempre. Salomón termina de orar y por la noche se le aparece el Señor y dice, yo he oído tu oración. Segunda de Crónicas capítulo 7. Y Dios le dijo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo
oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Qué le parece? Dios continúa buscando porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Les leo unos pasajes bíblicos más, si me pueden poner ahí, Proverbios 29:2. Proverbios 29:2. Dice que cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Así que cuando gobiernan los justos, y esta nación ha tenido muchos justos que han gobernado. No todos son cristianos, ni ninguno de los justos era perfecto. Pero Dios ha sido bueno y misericordioso, tal y como Dios se lo prometió al pueblo de Israel. ¿Cuál es el paralelo que hay entre Israel y Estados Unidos? En mi modesta opinión, que Dios a cualquier nación, y ha habido momentos en la historia donde Dios ha intervenido en naciones del mundo, intervino en el siglo XVIII en Inglaterra, intervino en Alemania, intervino en Holanda, y hubo Suiza, han habido gobernantes. ¿Qué pasó? Que en el caso de Estados Unidos, la reforma, lo que le llaman la reforma protestante, donde más se arraigó fue en Inglaterra y en Escocia. Y el grupo de inmigrantes que vino de Inglaterra y de Escocia fue el número más numeroso, más preeminente en los Estados Unidos. Y ellos vinieron buscando libertad de culto, libertad de adoración. Y por eso, en mi opinión, Dios ha bendecido esta tierra. El excepcionalismo norteamericano es que la mano de Dios ha bendecido. Eso que hoy se dice, o mañana 4 de julio, ¿saben lo que se dice? God bless America. Hoy tenemos que decir, God, please bless America. La canción esa que es como emblemática de los Estados Unidos. God bless America, land that I love. Stand beside her and guide her through the night with a light from above. Que Dios bendiga y que Dios guíe y que Dios ilumine a Estados Unidos. Como alguien me decía, ¿y de aquí para dónde vamos? De aquí no hay más ningún lugar para dónde ir. Para la isla de Pitcairn, que hay menos de 100 personas. Quiero mostrarles un pasaje más y con esto terminamos. El libro de Deuteronomio es un libro que yo les quisiera recomendar que todos ustedes se leyeran, porque el libro de Deuteronomio son las últimas palabras que Dios le da al pueblo de Israel a través de Moisés antes de que ellos crucen el río Jordán y entren en la tierra prometida. El libro de Deuteronomio son las últimas instrucciones, las últimas advertencias, los últimos consejos de Dios para el pueblo de Israel. Quiero que sepan que el pueblo de Israel empezó bien y terminó muy mal. Por eso han recibido todo el castigo que han recibido durante tantos cientos de años. Quiero que ustedes sepan que Salomón empezó bien y terminó mal. Y es posible empezar mal y terminar bien, lo cual yo lo prefiero. Peor es empezar bien y alejarse del Dios vivo y tomar un camino desviado, porque hay caminos que el enemigo va a poner trampas en nuestro caminar para que nos desviemos. Y por eso el Señor dijo, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Aquí en el libro de Deuteronomio le voy a leer 5 versículos. Estas son las últimas palabras de Dios antes de que el pueblo cruce el río Jordán. Y en el capítulo 6... primero dice, oye Israel, aquí dice el versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, ¿cuántos dioses hay? Hay un solo Dios. Dios prohíbe la fusión religiosa de los dioses de los pueblos. Hay un solo Dios.
Dice Primera de Timoteo 2:4 que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Hay un solo Dios y aquí Dios se lo recuerda al pueblo de Israel, se lo recuerda por segunda vez. En el capítulo 5 le da de nuevo los 10 mandamientos a pesar de haberlo hecho en Éxodo capítulo 20. Dios uno solo es, ¿no? Oye Israel, tú no vayas a fusionar, tú no vayas a abrazar el sincretismo religioso de los pueblos vecinos. No, tú adórame a mí solamente porque yo soy un Dios que me merezco. Yo soy el Dios verdadero y no quiero compartir mi gloria con dioses falsos. El sincretismo religioso de Hispanoamérica nos ha hecho gran daño, mis hermanos, porque la verdad es que cuando hacemos una fusión de todas las religiones y adoramos a quién sabe quién, no somos ni una cosa ni otra. La fusión religiosa no es la voluntad de Dios. Dios uno solo es. Versículo 5, si me lo ponen por favor. ¿Qué le dice Dios? Continúa y le dice, acuérdate, óyeme. Y ahora ¿qué dice? Amarás a ese solo Dios. ¿Cómo? De todo tu corazón. De nuevo esa palabrita del domingo pasado. De todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿A quién debemos de amar? A Dios. A ese Dios. Un solo Dios, el Dios supremo, el creador del cielo y de la tierra, el Dios de la Biblia, el Dios que se ha revelado a través de las sagradas escrituras. Versículo 6. Estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? De nuevo sobre tu corazón. ¿Ah? Versículo 7. Repítesela. ¿A quién? A tus hijos. Repítesela a tus hijos. Porque tus hijos no van a nacer sabiendo lo que tú sabes. Esta experiencia que tú estás teniendo conmigo, repítesela a tus hijos. Ustedes saben, ustedes que están aquí, que tienen a sus niños o a sus nietos, a sus hijos, en ese lugarcito ahí que le llamamos Rock Kids, que es la iglesia infantil. ¿Saben lo que están haciendo? Dándole estrictamente versículos, historias de la Biblia, repitiéndosela para que eso quede impregnado para siempre en sus memorias. Estamos siendo de apoyo para los padres que están aquí. Pero quien tiene que repetírsela a sus hijos son papá y mamá. Se las repetirás a tus hijos. Hablarás de ella ¿cuándo? Cuando estés en tu casa. ¿Cuándo más? Cuando andes por el camino, cuando salgas, cuando te acuestes, cuando te levantes. En otras palabras, en todo momento, a toda hora, estas historias, esta palabra mía, repítesela a tus hijos. El enemigo nuestro, el gran conspirador, Dios tiene a alguien que conspira contra él. Es el enemigo de nuestras almas, es el enemigo de Dios. El gran conspirador está conspirando, tratando de robarse el corazón de cada uno de nosotros, pero principalmente de nuestros hijos. Se quiere robar el corazón para que no crean en el Dios verdadero. Repítele las palabras mías a tus hijos. La importancia de la Biblia en la vida de la niñez. Muchos de nuestros países jamás, no sé por qué, pero la lectura bíblica no ha sido parte de la vida, de las costumbres de nuestros pueblos. Qué triste, qué triste. Miren lo que dice el versículo 8. Estas palabras que yo te mando las atarás como una señal en tu mano. Estarán como frontales entre tus ojos. Versículo 9, con este termino. Las escribirás ¿dónde? En los postes de tu casa, en sus puertas. Tú pon la palabra de Dios en todas partes para que la palabra, quien único puede cambiar el mundo, quien único puede cambiar Estados Unidos, quien único puede cambiar una familia, un individuo, es la palabra de Dios y el Dios de la Biblia. Más nadie. ¿Por qué? Porque requiere un poder sobrenatural para cambiar al hombre de adentro para afuera. Dios es especialista en cambiarnos, no de afuera para adentro. No es que tú y yo cambiemos nuestra conducta. No, es que Dios es quien único puede cambiar nuestro corazón, nuestros deseos.
Y luego cambian nuestras costumbres y nuestras prácticas. El Señor, que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga. Si el mundo entero va por mal camino, tú y yo no tenemos que escoger el mal camino. El mundo se nos pega. Qué pegajoso, qué contagioso es apartarse de Dios, pero que Dios nos ayude a amarlo a Él y a buscarlo a Él y a ponerlo a Él en primer lugar en nuestras vidas siempre. Que Dios nos ayude. Vamos a ponernos de pie, gracias. Gloria a Dios. Vamos a terminar. Señor, hoy sabemos que solo tú puedes cambiar corazones. Hoy sabemos que solo tú puedes sanar lo que necesita sanidad dentro de nosotros. Hoy sabemos, reconocemos, admitimos que solo tú puedes sanar a esta o a cualquier nación. Te pedimos, Dios, por favor, haz que esta nación regrese a ti. Trae avivamiento. Te pedimos por la salvación desde el presidente hasta los concejales. Te pedimos, Señor, la salvación, que tu Espíritu Santo pueda sacudir e intranquilizar a todos los que nos están gobernando. Queremos alegrarnos. Señor, convierte gobernantes malos en buenos, que se salven. Señor, como el día que tú me salvaste a mí, me cambiaste de adentro para afuera. Nadie me tuvo que obligar. Señor, el deseo venía de adentro porque tú estabas adentro ahora. Y Señor, así eres tú. Tú eres un Dios poderoso que cuando abrimos nuestros corazones a ti, tú, Señor, puedes hacer una obra transformadora. Yo te pido que tú la hagas, Señor. Si alguna persona está aquí y cree en Dios, pero no ha recibido a Jesucristo, no ha nacido de nuevo, te pedimos, Dios, que tú hagas un milagro, que esa persona entienda que lo que necesita es nacer del Espíritu Santo. Que tú dijiste que nacer del Espíritu era cuando el Espíritu entra en nosotros, porque hemos creído en Jesucristo. Yo te pido, Dios, que tú hagas ese milagro en cada uno de los que estamos aquí. Te pedimos, Dios, por cada familia que está representada aquí. Señor, no sabemos la dirección en que nuestra cultura y nuestra sociedad va a terminar. Pero, Señor, con la ayuda tuya, nosotros podemos confiar en ti y saber dónde vamos a terminar nosotros. Ayúdanos, Dios, a nadar en contra de la corriente, a ir en contra de la marea popular. Señor, ayúdanos a hacer como tú quieres y no como quieren los que están a nuestro alrededor. Queremos agradarte a ti, Señor. Cámbianos, transfórmanos. Sabemos que tu Espíritu es poderoso. Señor, ¿quién puede como tú? Tú eres el Dios que puedes cambiar al hombre de adentro para afuera. Te lo pedimos que lo hagas. Si hay alguien aquí, Señor, que aún no ha recibido a Jesús, que hoy sea su día. Como un día fue mi día. Que hoy sea humilde y diga, Señor, necesito el perdón tuyo. Señor, Jesús, lo enviaste tú para morir por mí, dar su vida, derramar su sangre por mis pecados. Yo te recibo, Señor. Yo te recibo. Yo creo en ti, Jesús. Señor, si alguien lo necesita, yo te pido que tú le traigas a ti como me trajiste a mí un día. Como has traído a tantos de mis hermanos aquí. Y Señor, hoy te pedimos, hoy decimos, no decimos solamente God bless America. Te decimos, God, please bless America. Señor, te lo pedimos. Señor, manténnos libres. Manténnos, Señor, con los derechos que la Constitución de los Estados Unidos nos otorga. El derecho al culto, el derecho a la libre expresión y todas las demás enmiendas en la Constitución. Señor, ayúdanos a preservar las libertades, Señor.
Te lo pedimos. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo, Señor, hoy te rogamos por Colombia. Te rogamos por Hispanoamérica, por cada uno de nuestros países. Señor, que en medio de las dificultades, tú estás obrando en el mundo entero, Señor. A ti nadie te puede cerrar las puertas. Señor, no hay cortina ni de caña, ni de hierro, ni de bambú. No hay cortina que te pueda impedir a ti entrar y transformar corazones. Trae avivamiento a cada nación, Señor, en Hispanoamérica. Te lo pedimos. Te rogamos hoy por eso, Señor. Y vamos a confiar en ti. Y vamos a seguirte pidiendo. Y te damos gracias por este día. Gracias por lo que celebramos este fin de semana. Señor, ayúdanos a tener un tiempo especial con nuestras familias. Ayúdanos a agradecerte a ti por las bendiciones que nos rodean. Nuestra alma te bendice en esta mañana. ¿Verdad que sí, mis hermanos? ¿Cuántos bendicen al Señor? Y Señor, te pedimos que tu bendición vaya con nosotros, que tu rostro esté mirándonos siempre, Señor, que tu bendición nos acompañe a cada uno de los aquí presentes. Y te damos gracias y te lo pedimos todo, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén, amén, amén y amén. Mis hermanos, cuántas gracias le doy por su atención, por estar aquí. Que Dios les bendiga, que tengan mañana un día feriado muy especial de descanso en compañía de sus seres queridos. Muy buenas tardes.